Estimados alumnos, es un placer que nos volvamos a encontrar en este su espacio de clases por radio y televisión. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. En el día de hoy espero que estén listos para continuar aprendiendo y aplicar los conocimientos que hemos venido adquiriendo durante las jornadas. Pero antes de continuar es importante que continúes utilizando las mascarillas, lavándote constantemente las manos y utilizando el distanciamiento de 1 metro en lugares públicos. Ten cerca un cuaderno y lápiz porque esto apenas comienza. Hagamos un repaso sobre los temas que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior? En la clase anterior estuvimos viendo la célula, los tipos de célula y cómo se organizan de acuerdo a si tienen un núcleo definido o no. También vimos los orgánulos que tienen en común y diferentes las células animales y vegetales. Y por último vimos lo que es la nutrición celular. En el día de hoy estaremos viendo una continuación de este tema tan importante de las células, que son los tejidos. Acompáñame. En la imagen que ven en pantalla tenemos los niveles de organización de la materia. En nuestra clase anterior vimos el nivel subatómico, el nivel atómico, el nivel molecular, vimos lo que son las macromoléculas, conocimos los orgánulos celulares, vimos los tipos de célula y el día de hoy corresponde a 2 niveles nuevos, los tejidos y los órganos. Como sabemos, todos los organismos vivos se componen de células. Las amebas están constituidas por una sola célula. Las personas estamos constituidas por múltiples células. Y finalmente, sabemos que la célula es la unidad fundamental de la vida. Como sabemos, los organismos multicelulares, como las personas, están constituidas de células. Células iguales conforman tejidos. Los tejidos con funciones similares conforman los órganos y estos, a su vez, los sistemas de órganos. En cada nivel de organización, células, tejidos, órganos y sistema, la estructura está estrechamente relacionada con la función. Es decir, las células del intestino delgado no son las mismas que las células que conforman los músculos, al igual que las células que conforman los pulmones, que son capaces de llevar oxígeno y liberar dióxido de carbono del organismo, no son las mismas que las que están en el corazón, que es el capaz de llevar la sangre a todos los órganos del cuerpo. Los seres humanos y otros organismos multicelulares complejos tienen sistemas de órganos que trabajan en conjunto para realizar los procesos que nos mantienen vivos. El cuerpo tiene niveles de organización que se construyen unos sobre otros. Es sabido que las células constituyen tejidos, los tejidos constituyen órganos y los órganos constituyen sistema de órganos. La función de un sistema de órganos depende de la actividad integrada de sus órganos. Por ejemplo, los órganos del sistema digestivo cooperan para procesar alimentos. Tu sistema digestivo es capaz de generar enzimas para procesar los alimentos, pero tu sistema respiratorio, junto con el sistema circulatorio, se encarga de llevar oxígeno a los diferentes órganos del cuerpo. El sistema muscular, junto con el esquelético, se encarga de que tengamos movilidad y el sistema reproductor se encarga de que en el futuro podamos tener hijos. Por último, el sistema excretor se encarga de eliminar los desechos metabólicos del cuerpo.
En esta quincena hacemos una lista de canciones o playlists. Se espera que al finalizar este proyecto puedas crear una lista de canciones o, como se dice en lengua extranjera inglés, una playlist que incluya canciones de distintos órganos del cuerpo. Para ello, te invitamos a conocer canciones que hacen referencia a partes y órganos del cuerpo, a identificar y analizar las principales características de la canción, como un género que expresa los rasgos científicos de cada época. En la imagen que vemos en pantalla, vemos cómo se conforman los sistemas de órganos. Empezando desde la parte más pequeña, tenemos una célula muscular. Varias células musculares forman lo que es un tejido muscular. Tejidos musculares, a su vez, forman un órgano, en este caso, la vejiga, que es donde se almacena el desecho metabólico, la orina. Y finalmente, la vejiga junto con el riñón, la uretra, forman lo que es el sistema excretor humano. Conociendo lo que son los tejidos, ahora vamos a ver los tipos de tejido. Si te fijas en la imagen que tenemos en la pared, tenemos 3 tipos de estos. Pero antes vamos a ver cuáles son. El primer tipo de tejido es el tejido epitelial, que es el capaz de cubrir la superficie. El otro tejido es el tejido conectivo, que como su nombre lo indica, tiene una función de dar soporte y conectar un órgano con otro. Más adelante tenemos el tejido muscular, que junto con el esquelético nos da la facultad de poder movernos. Y finalmente tenemos el tejido nervioso, que es capaz de controlar las funciones del cuerpo. En la imagen en pantalla vemos el cuerpo de un humano con los 4 tipos de tejido. El tejido nervioso está conformado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Como les dije anteriormente, estos órganos se encargan de dar control al cuerpo y mando a la movilidad del mismo. Tenemos también el tejido muscular, que lo conforma el corazón o músculo cardíaco, el músculo liso, en este caso el estómago, y el músculo esquelético. Tenemos también el tejido epitelial. Este recubre y aísla los órganos del tracto gastrointestinal y otras cavidades del cuerpo, como es el caso de los intestinos delgado y grueso. Y finalmente el tejido conectivo, que es tejido adiposo o grasa corporal, y otros tejidos laxos. Tenemos los huesos y los tendones. Ahora vamos a ver en detalle de qué consta el tejido epitelial. El tejido epitelial no es más que células que están sumamente apretadas y tienen como función cobertura e impedir el paso y la salida de líquidos del cuerpo. En la imagen que vemos en pantalla tenemos un pedazo de lo que es la piel. La piel es tejido epitelial y a la vez que el intestino delgado. Las células epiteliales están muy pegadas entre sí. Esto permite actuar como una barrera ante el movimiento de líquidos y microbios potencialmente dañinos. Las células suelen unirse por uniones celulares que las mantienen en estrecha cercanía para reducir fugas.
Chicos, habiendo conocido de qué está constituido la piel, que no es más que tejido epitelial, que tiene como función hacer el desecho metabólico o sudor e impedir la entrada de microbios a nuestro organismo, ahora vamos a ver de qué trata el tejido conectivo. El tejido conectivo, o como su nombre lo indica, es el tipo de tejido que da soporte y conecta un órgano con otro. Te preguntarás, ¿qué tipo de órganos tienen esta función? Pues en breve te digo. La sangre tiene una función de tejido conectivo. También los ligamentos y los tendones. En la imagen que tenemos en pantalla, vemos cómo se compone el tejido conectivo. Tenemos una fibra de proteína o elastina, también la célula productora de fibra llamada fibroblasto y la fibra de proteína o comúnmente llamada colágeno. El tejido conectivo laxo es el más común del tejido conectivo. Se encuentra por todo el cuerpo y soporta órganos y vasos sanguíneos. El tejido conectivo denso o fibroso se encuentra en los tendones y ligamentos, los cuales conectan los músculos con huesos y huesos con otros huesos y así respectivamente. Algunas formas especializadas de tejido conectivo incluyen el tejido adiposo, grasa corporal, hueso, cartílago, sangre, que tiene una matriz extracelular llamada plasma. En la imagen en pantalla vemos un ejemplo de los diferentes tipos de tejido conectivo en el cuerpo humano. Ya vimos las células que forman la fibra de colágenos y demás. Vemos una imagen de la gota de sangre que está compuesta por un núcleo celular, adiposito y tejido adiposo o grasa corporal. También la composición de la sangre en leucocitos o glóbulos blancos, eritrocitos, glóbulos rojos y el plasma sanguíneo. Habiendo conocido lo que es el tejido conectivo y qué órganos están constituidos de este, ahora vamos a pasar a lo que es el tejido muscular. El tejido muscular es el que se encarga de constituir los músculos y tendones de nuestro cuerpo. Como vemos en pantalla, el tejido muscular es esencial para mantener el cuerpo erguido y en movimiento, e incluso para bombear sangre y mover los alimentos por el tracto digestivo. Las células musculares, con frecuencia llamadas fibras musculares, contienen las proteínas actina y miosina que les permiten contraerse. Hay tres tipos principales de músculo: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. En la imagen en pantalla vemos tres tipos de tejido muscular. El primero es el músculo cardíaco. Si se fijan, los tejidos no están tan cercanos como en la segunda imagen del músculo esquelético, que tiene un orden casi lineal. Y finalmente el músculo suave, que tiene una disposición un tanto geométrica, es el de la composición de los intestinos. El músculo esquelético es lo que comúnmente conocemos como músculo. Este nos permite controlar el movimiento y, por ejemplo, mover los cuádriceps de las piernas o el bíceps de los brazos. El músculo cardíaco es el que compone las paredes del corazón. Al igual que el músculo esquelético, el músculo cardíaco es estriado o rayado.
pero no está bajo control voluntario, así que no necesitas pensar en hacer que tu corazón siga latiendo. Las fibras individuales están conectadas por estructuras llamadas discos intercalados, que les permiten contraerse en sincronía. El músculo liso se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, así como en las paredes del tracto digestivo, el útero, la vejiga urinaria y otras estructuras internas. El músculo liso no es rayado o estriado y es involuntario. No está bajo control consciente. Eso significa que no tienes que pensar en mover los alimentos por el tracto digestivo. Habiendo conocido lo que es el tejido muscular, ahora vamos a darle paso al último tipo de tejido, el tejido nervioso, que es el capaz de recibir los estímulos, es decir, sensaciones externas e internas, y traducirlo a el organismo. Entre los componentes que conforman el tejido nervioso se encuentran principalmente las neuronas y los diferentes tipos de glía. En la imagen que vemos en pantalla, vemos estos tipos de células. Una neurona, una célula glial o oligodendrocito y una célula glial astrocito. Vemos una imagen detallada de una neurona, que es la capaz de transmitir los impulsos nerviosos en el cerebro hacia el cuerpo. Como dice la imagen, las neuronas son la unidad funcional básica del sistema nervioso. Generan señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos o potenciales de acción que les permite a las neuronas transmitir información muy rápidamente a largas distancias. La función principal de la glía es apoyar a la función neuronal, es decir, fungir como un camino para la transmisión de esos impulsos. Jóvenes, una vez tratado todo lo concerniente a los tejidos, ahora vamos a pasar a un nivel de organización de la materia superior. Estos son los órganos. Como se ha venido comentando, la unión de tejidos diferentes con una función y estructura similar forman lo que son los órganos. Los pulmones, el corazón, la piel, los riñones son un tipo de órgano. Cada uno tiene una función importante para el desarrollo de nuestra vida. Por ejemplo, los pulmones se encargan de llevar oxígeno a todas partes del cuerpo, el corazón a llevar sangre, la piel a hacer la función de desecho metabólico y a impedir el paso de microorganismos al organismo, y el cerebro a controlar todos los movimientos del cuerpo. En la imagen en pantalla vemos diferentes órganos del cuerpo. ¿Cuántos logras identificar? El corazón, el hígado, el cerebro, el estómago, los riñones, en fin, un sinnúmero de órganos importantes para el desarrollo de nuestra vida. La mayoría de los órganos contienen los 4 tipos de tejidos. Las paredes en capas del intestino delgado proporcionan un buen ejemplo de cómo los tejidos forman un órgano. El interior del intestino está revestido de células epiteliales, algunas de las cuales secretan hormonas o enzimas digestivas y otras absorben nutrientes. Alrededor de la capa epitelial hay capas de tejido conectivo y músculo liso, infiltradas por glándulas, vasos sanguíneos y neuronas.
El músculo liso se contrae para mover los alimentos a través del intestino, controlado por sus redes de neuronas asociadas. Aquí podemos ver un fragmento del intestino que está compuesto por vasos sanguíneos, redes de nervios, capas de músculo liso, glándulas, tejido conectivo, tejido epitelial y finalmente la trayectoria que cursa la comida digerida. A continuación vamos a ver un video para reforzar los conocimientos que recién hemos adquirido. Presta atención y anota lo más importante. Primero, para comenzar, vamos a ver qué es un tejido. Y es que el tejido es un conjunto de células del mismo tipo que tienen una función en común. Además que en el cuerpo humano vamos a encontrar 4 tipos de tejidos: el tejido epitelial, conectivo conjuntivo, muscular y nervioso. Si le asignamos un solo término a cada tejido, sería el siguiente. El epitelial le correspondería cobertura, conectivo conjuntivo soporte, para el tejido muscular movimiento y para el tejido nervioso control. Vamos a ver cada uno de ellos. El tejido epitelial sirve de cobertura. Entre estos se encuentra la piel y el revestimiento de varios conductos en el interior del cuerpo. El tejido conectivo sostiene y une otros tejidos como el óseo, sanguíneo y el linfático. El tejido muscular consta de músculos tanto voluntarios como involuntarios y el tejido nervioso está formado por células nerviosas o neuronas y sirve para llevar mensajes hacia y desde varias partes del cuerpo. Vamos a ver las siguientes imágenes. El tejido epitelial, sus células están muy juntas y casi no tienen espacio entre ellas. El tejido conectivo hay espacio entre ellas y hay una sustancia intercelular. El tejido muscular tiene bandas transversas y el tejido nervioso se puede observar las neuronas. El tejido epitelial es el tejido de recubrimiento y de las glándulas. Todas las sustancias que el cuerpo desecha o absorbe es a través del epitelio. Sus principales funciones son la absorción, filtración, secreción y protección. Las características especiales del tejido epitelial son que sus células unidas forman láminas continuas. Posee 2 superficies. La superficie apical, que es una membrana expuesta, tiene una membrana inferior denominada también membrana basal. También es avascular porque no hay suministro propio de sangre y lo hacen a través de difusión a través de los capilares del tejido conectivo. Ahora veremos la clasificación del tejido epitelial, y esto es por la disposición de sus células, es decir, por su número de capas. Vamos a encontrar al simple, que posee una sola capa de células. Estratificado, posee 2 o más capas de células. Y pseudoestratificado, que posee una, aunque puede aparentar tener más. Existe otra clasificación del tejido epitelial, pero ahora es por la forma de sus células. En primer lugar vamos a encontrar las escamosas, que de hecho se llaman así escamosas por ser planas o pavimentosas. También tenemos las cuboidales porque parecen cúbicas. Y por último tenemos a las columnares porque poseen una forma cilíndrica. Ahora, si las dos clasificaciones del tejido epitelial pues las combinamos, tendríamos el siguiente resultado. Tenemos al tejido epitelial simple o una sola capa, que puede ser escamosa, pavimentosa o plana, o también de forma cúbica o columnar o cilíndrica. Dentro del estratificado, que son varias capas, tenemos a las escamosas, pavimentosas o planas, cúbica, columnar o cilíndrica, mientras que el pseudoestratificado generalmente es de forma cilíndrica y forma parte de la mayoría del aparato respiratorio. Ahora veremos el tejido conjuntivo o conectivo. Recordar que sus funciones son proteger, sostener y unir. Y aquí hay una ley. Siempre se encontrará debajo del tejido epitelial, y es que sus células
pues se encuentran separadas por una gran cantidad de sustancia intercelular. Además, podemos encontrar aquí al tejido conectivo laxo, al denso, al tejido adiposo o también conocido como grasa, al cartílago, al sanguíneo y al óseo. Características del tejido conectivo. Estas características hacen propio a este tipo de tejido. Por ejemplo, que hay variaciones en el riego sanguíneo, donde la mayoría están bien vascularizadas, pero los ligamentos y tendones tienen poca irrigación. También hay una matriz extracelular, que es una sustancia que va a rodear a las células, en donde hay una sustancia base, en donde hay agua, proteína de adhesión y polisacáridos. Y también vamos a encontrar fibras como colágeno, las fibras elásticas y las reticulares. Ahora veremos las fibras del tejido conectivo. En primer lugar tenemos las fibras de colágeno, que se agrupan en fascículos que son tan elásticas pero resistentes y son de color blanco. Las elásticas tienen una proteína llamada elastina, ya que se estiran mucho, se estiran hasta 150% más. Y también tenemos las reticulares, que se encuentran principalmente en el feto y en el recién nacido, además de los tejidos linfoides como el vaso. Son fibras de colágeno, aunque más finas. El tejido conectivo tiene dos grandes clasificaciones: el ordinario, porque se encuentra en todo el cuerpo, y el tejido conectivo especial. Dentro del ordinario vamos a encontrar al tejido conectivo laxo. Aquí también vamos a encontrar al tejido conectivo denso o fibroso, mientras que el tejido conectivo especial, ahí vamos a encontrar al cartilaginoso, óseo y también al tejido hematopoyético. Dentro del tejido conectivo ordinario vamos a encontrar al tejido conectivo laxo. El laxo tiene un mayor número de células que de fibras. Y como ejemplos tenemos al tejido areolar, al tejido adiposo y al tejido reticular. Mientras que el tejido conectivo denso o fibroso tiene más fibras de colágeno hechas por fibroblastos. Aquí como ejemplo tendremos a los tendones y a los ligamentos. El tejido muscular es un tejido muy especial, de hecho está formado por células unidas y con escasa sustancia intercelular, las cuales son de tres tipos: estriado o esquelético, liso visceral y cardíaco. También se puede clasificar en músculo voluntario e involuntario. Tipos de músculo. El primer tipo de músculo es el cardíaco. Posee características tanto del músculo liso como del estriado, es decir, como una función. Está constituido por una gran red de células entrelazadas y bifurcadas que parecen pantalones. El músculo estriado está formado por células unidas y puede tener numerosos núcleos y presentan estrías. Mientras que el músculo liso o visceral es involuntario, está inervado por el sistema nervioso autónomo. Sus células se agrupan en manojos cubiertos por túnicas llamados haces o fascículos musculares. El último tejido que vamos a ver es el nervioso. Transfieren información de una parte del cuerpo a otra, debido a sus dendritas que transmiten información hacia el cuerpo de la neurona, mientras que el axón pues da esos impulsos a un órgano o a otro tejido. Chicos, ¿qué tal el video? ¿Se dieron cuenta cuál es la función principal de cada tipo de tejido? El tejido epitelial, su función principal es proteger. El tejido conectivo, conectar un órgano con otro. El tejido nervioso es el capaz de controlar las acciones de nuestro cuerpo. Y finalmente, el tejido muscular o esquelético es el que se encarga de darle movilidad al cuerpo. Jóvenes, recapitulemos el contenido del día. Vimos los que son los tejidos y los diferentes tipos de tejido. Conocimos los tejidos epiteliales, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Una vez comprendido los cuatro tejidos, seguimos a un nivel de organización superior, el cual son los órganos, y finalmente, como órganos con funciones similares, hacen que funcionen los aparatos en nuestro cuerpo.
Estimados alumnos, hemos llegado al fin de esta clase, pero antes recuerda que si necesitas ayuda, tienes el soporte de tu profesor, del liceo o de tus padres. También es importante que recuerdes continuar utilizando la mascarilla, estar a 1 metro de la persona más cercana a ti y continuar lavándote las manos. Todo comienzo tiene su final. Espero verlos en la próxima ocasión. Hasta luego.